Primero hay que tener en cuenta que la economía argentina ya venía en recesión desde el segundo trimestre de 2018, ¿no? Con lo cual comenzó la pandemia con una economía que ya venía cayendo y efectivamente los datos de actividad que uno puede observar desde mediados de marzo, cuando comenzó a impactar la pandemia y cuando se implementaron las medidas de aislamiento obligatorio, bueno, efectivamente generaron un impacto muy significativo. Cuando uno lo mira en términos de las estadísticas, son impactos sin precedentes, un poco en línea también con lo que se ve en el mundo. Abril fue el principal desplome, teniendo en cuenta que fue el mes de mayor intensidad de las restricciones de movimiento. En mayo conocimos el dato del estimador de actividad económica en la jornada de ayer, donde se observó una recuperación, pero la economía todavía se ubica casi 20% por debajo de los niveles de febrero, ¿no? Con lo cual, más allá de que uno esperaría que durante junio y durante julio, a medida que se fueron flexibilizando las restricciones de movimiento, particularmente en lo que es el interior del país, bueno, la economía haya continuado recuperándose, en realidad un rebote, ¿no? A medida que se fueron abriendo nuevas actividades, pero me parece que todavía queda un largo camino para volver a los niveles de actividad previos. Si pensamos en proyección, obviamente que esta caída de la actividad del 20%, como se dio en el último mes, no debería ser lo que suceda a lo largo del año, pero digo, si pensamos en proyecciones, ¿en torno a qué valores podríamos llegar a estar? Y efectivamente hay que tener en cuenta que la magnitud del desplome que vimos en estos últimos meses está vinculado plenamente a la cuestión de la pandemia y de las restricciones. Hacia adelante, cuando uno empieza a hacer números, tiene que pensar en tres factores por lo menos de incertidumbre que van a terminar incidiendo en el número estadístico final de 2020 y también en 2021. Por un lado, obviamente, la evolución de la pandemia va a depender de cuestiones sanitarias, de cómo evolucione la curva, cuándo se alcance el pico en el AMBA y eventualmente lo que ocurra en el interior, ¿no? A medida que se van abriendo, flexibilizando las restricciones. En segundo lugar, un evento muy importante va a ser el resultado de la renegociación de la deuda, ¿no? En términos del impacto sobre las expectativas y sobre los indicadores financieros y la demanda de dinero. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre en torno a la deuda es un factor que viene afectando y comprimiendo a la economía argentina desde el año 2018. Y en tercer lugar, va a ser muy importante cuáles sean las señales de consistencia y convergencia fiscal y monetaria que brinde el gobierno, ¿no? Luego teniendo en cuenta que en estos últimos meses se observó un aumento muy significativo vinculado también a la pandemia en el déficit fiscal. Con lo cual, para pensar en proyecciones de actividad, parece que esos tres elementos van a ser muy importantes. Hoy son inciertos en el corto plazo, pero eventualmente si suponemos que la economía puede empezar a recuperarse con una renegociación exitosa de la deuda y con un programa fiscal que presente algún grado de convergencia y con una pandemia que efectivamente haya alcanzado su pico, podríamos pensar en una caída estadística en 2020 en el nivel de actividad en la zona del 12%.